Hola chicos, bienvenidos al primer capítulo del curso de Ingeniería o Fórmula 1 y los términos generales. Bueno, vamos a empezar. En este vídeo vamos a explicar un poquitín las bases de todo, como los presupuestos, la aerodinámica, etcétera, y también las innovaciones. Continuamos. Antes de empezar, me gustaría daros un pequeño índice de lo que vamos a ver hoy, como por ejemplo la historia y la evolución de la Fórmula 1, como por ejemplo sus orígenes y la transformación, los grandes equipos y los pilotos legendarios y la revolución tecnológica. También veremos las regulaciones y las normativas. Dentro de esta están la FIA, las normas técnicas y deportivas y también algunas regulaciones innovadoras. Y por último lo compararemos con otras categorías como por ejemplo la NASCAR o la IndyCar y hablaremos de las diferencias técnicas, los aspectos de los presupuestos y también la transferencia tecnológica. Historia y evolución. La historia de la Fórmula 1 se remonta a la posguerra, más o menos después de 1945, después de que acabase la Segunda Guerra Mundial. Esto empezó siendo... Es que ni era una competición antes, eran varias marcas de coches, por ejemplo, Maserati, Alfa Romeo, Ferrari, que empezaron a hacer coches de competición y de carreras y empezaron a hacer competiciones entre solo ellos, en, por ejemplo, Monza, que se creó en 1922, y en otros circuitos parecidos en Italia y Francia. Al principio era una competición totalmente dividida y cada equipo hacía lo que le daba la gana. Pero en 1950 acordaron hacer una competición conjunta, llamada la Fórmula 1. En esto se establecía un reglamento en el que acordaba las normas principales de los coches para que fuesen más o menos parecidos y fuese más o menos igual la competición, y muchas más reglas y conocimientos aplicados a esta materia. También tenemos que se creó en Silverstone. Silverstone no era un circuito desde siempre, antes fue un aeródromo para los aviones de la Segunda Guerra Mundial británicos, pero después de la guerra al final se acordó hacer un circuito. Y aquí fue donde se empezó la Fórmula 1. Fue la primera carrera en 1950. Una muy interesante, fue un montón de espectadores y al final ganó muchísima popularidad. Poco a poco, los años posteriores, se fue metiendo mucha más gente en el mundillo de la Fórmula 1 y aumentó mucho los espectadores. También se movió fuera de la parte sur y Gran Bretaña de Europa, por ejemplo, Monza, Imola, Spa-Francorchamps, y se fue extendiendo a otros países como por ejemplo Alemania, España, etc. E incluso después se fue a otros continentes, pero eso ya es un poquitín más avanzado. También tenemos la evolución de los monoplazas, que esto fue muy importante. Por ejemplo, en la imagen de arriba podéis ver que tenemos un F1 más o menos de los 1960 de Lotus. Como podéis ver, es básicamente un tubo alargado con 4 ruedas amarillas, curioso, y con un caucho súper fino que no agarraba nada y un motor enorme, más o menos con unos 500 caballos. 500 caballos para la época con un coche ligero. ¿Qué puede salir mal? Es un peligro absoluto. Y la seguridad, ni hablamos de ella, porque cascos no existen, cinturones no existen, barreras tampoco. Los circuitos se hacían en bosques, al lado de mar, una locura. Entonces esto provocaba que hubiese un montón de muertos y de accidentes muy, muy graves. Esto fue una de las principales causas de que no fuese un deporte súper conocido en esta época. Encima, había pocos pilotos que tuviesen las narices de ir lo más rápido posible en esas condiciones. Y por esto se creó la FIA, la Federación Internacional del Automovilismo, que hablaremos un poquitín de ella más adelante. Porque esta estableció unos reglamentos y unas normas para tanto como los pilotos, coches y circuitos. Y esto lo que hace básicamente aumentó la seguridad y ajustó la parrilla para que los coches fuesen más parecidos y que la parrilla estuviese más apretada y fuese más interesante. Esto aseguró un montón las cosas, como por ejemplo los circuitos empezaron a tener neumáticos o barreras, ya no se hacían cerca de los mares las competiciones o se ponían barreras para que no pudiesen caer al mar, ya se implementaron los cascos, las viseras y muchos más sistemas de seguridad que poco a poco fueron avanzando. Aunque este vídeo sea más o menos una introducción y después nos meteremos en cada tema en los vídeos siguientes, me gustaría comentar de la seguridad que uno de los principales personas que hizo realidad que fuese un deporte seguro y divertido fue Michael Schumacher. Este fue uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1 con 7 mundiales, casi 8, pero bueno, está en estado vegetativo porque tuvo un accidente en una estación de esquí
y desde más o menos 2012 ya no le vemos por la pista ni andando. Pero bueno, al ver la muerte de Ayrton Senna en 1994 en Tamburello en el Gran Premio de Imola, vio que era súper inseguro y que había un montón de cosas que habría que arreglar. Entonces le propuso a la FIA aumentar los niveles de seguridad un montón, subirlos, el presupuesto para el desarrollo de seguridad, barreras con tecnologías nuevas para que sean más eficientes, etcétera, nuevos cascos. Entonces, gracias a él tenemos una Fórmula 1 mucho más segura y también más divertida, porque no hay muertes. Desde 2014, tristemente, la muerte de Jules Bianchi en el Gran Premio de Japón. Pero aparte de eso, se redució un montón la tasa de muerte en la Fórmula 1. Bueno, continuando con el tema de antes, podéis ver que el coche de abajo es uno de los Red Bulls de los últimos años. Como podéis ver, ha cambiado un montón. Además del diseño, que eso no es muy importante en términos aerodinámicos, podemos ver, 1, que los neumáticos son mucho más gordos y de un mejor caucho. Esto significa que hay mucho más agarre y el coche puede dar las curvas más rápido. También podemos ver que hay muchos más alerones y objetos aerodinámicos. Y aunque por si alguien no entiende qué es esto de la aerodinámica, es súper importante que lo entendáis desde el inicio, así que os lo explico rápidamente. La aerodinámica lo que hace es pegar el coche al suelo para que vaya más rápido. Es como, por ejemplo, tenéis un Lego, le ponéis, por ejemplo, unas ruedas y pesa poquísimo. Como pesa poco el coche, las ruedas no tienen a dónde agarrarse. Pues con esto lo que hacemos es crear un peso virtual, porque no es peso estilo de que cojo y meto 2 toneladas de hierro. Pues no, esto es peso dependiendo de la velocidad. Por ejemplo, para que lo entendáis, en el mar, estáis buceando en el mar tan tranquilos y ponéis la mano plana. Si la pasáis súper rápido, plana, debajo del agua, vais a ver que no tiene fricción. Pero si la inclináis un poquitín para abajo, aunque queráis levantarla, se va a meter para abajo. Pues eso es lo que pasa con la aerodinámica. Hace que el aire rebota en los alerones y pega al coche contra el suelo. Esto lo que hace es que las ruedas tengan mucho más agarre y que el coche pueda dar las curvas más rápidas. Pero también esto lo que causa es que haya menor velocidad punta, porque hay como un tipo de pared. Si tú coges, por ejemplo, una bala va muy rápida porque es redondita y es muy aerodinámica. Pero, por ejemplo, lanzas un trozo de papel y se queda plano, se separa y se va así dando como vueltas en el aire, entonces no puede ir rápido. Pues para esto está un sistema llamado DRS, que lo que hace es en el alerón trasero hay una parte móvil que cuando activan un botón se levanta. Esto lo que hace es que entre aire y ya no se haga este efecto de pared. Estos solo se activan rectas, entonces así consiguen una mayor velocidad punta. Pero después, cuando están en curvas y necesitan mucho agarre y aerodinámica, o ya también llamado downforce, que es el término que vamos a utilizar, se cierra el DRS, tiene mucho más agarre, da la curva, después una recta y se vuelve a abrir. Así consiguen que vaya más rápido. Eso se implementó más o menos en el 2011-2012, por ahí. También tenemos los hitos importantes, como por ejemplo las innovaciones de los materiales. Ha sido súper importante para la Fórmula 1 el peso, porque como os he dicho antes, lo que importa es tener un peso virtual. Lo que importa es tener downforce, no peso del coche en sí, porque entonces en las rectas, cuando no quieres tener peso, no se podría cambiar. Entonces para esto se han hecho materiales resistentes y ligeros, que es lo que importa. Y para esto tenemos la fibra de carbono, que es uno de los mejores materiales. Es súper duro cuando se le da un especial tratamiento, pero también muy ligero. Por ejemplo, tenemos la fibra de vidrio, que fue más o menos un predecesor de la fibra de carbono. Esta era bastante resistente, pero un poquitín más pesada. Entonces, después se creó la fibra de carbono, que es, si veis en algún coche, por ejemplo, que tiene un aspecto así como negro, brillante, con líneas que se entrelazan, podréis saber que eso es fibra de carbono, sobre todo si es un deportivo, porque puede haber un coche de calle que lo lleve eso como pintura para que te lo creas, pero no. Entonces los materiales son súper importantes para aumentar la eficiencia del coche y la resistencia ante accidentes. Ahora tenemos los grandes equipos y los pilotos. A ver, de grandes equipos podemos ver básicamente tres muy importantes, como por ejemplo Ferrari, Williams y McLaren. Ferrari os suena a todos seguro. ¿Quién no quiere tener un coche Ferrari precioso? Por ejemplo un 488 pista, es lo mejor, con sus motores.
Pues Ferrari al inicio, con Michael Schumacher, que estaba en Ferrari y es uno de los mejores pilotos, ganó muchísimos campeonatos, porque tenían como que el coche y el piloto se fusionaban y conseguían un rendimiento espléndido. Por eso Ferrari tiene muchísimas victorias. También tenemos McLaren, que es un gran constructor y que, por ejemplo, ganó el Mundial del año pasado, que esto no lo hace como desde hace 20 años. Pero después tenemos a Williams, que muchos diréis, no me suena, pero fue un equipo muy importante, con pilotos como Ayrton Senna y también otros pilotos ganadores de mundiales, que es un equipo increíble. Implementó muchísimas tecnologías importantes, como por ejemplo la suspensión activa, que lo que hacía era como un tipo de suspensión hidráulica que conseguía que el coche amortiguase con los baches. Por ejemplo, había partes en los circuitos, por ejemplo las rectas, en las que se necesitaba que la suspensión estuviese rígida para que el coche no se moviese mucho. Pero había partes, por ejemplo, si querías atravesar un piano, que es como la curva, lo que hay rodeando la curva, que es como rojo y blanco, que sobresale un poco, pues para acortar el tiempo e ir más rápido hay que pasar por encima. Pues había algunos pianos en esa época que eran bastante elevados y muy grandes. Entonces, en ese momento, aflojaban la suspensión, se hacía más blandita y pasaban por los baches más fácil sin que se mueva tanto el coche. Y después lo volvían a poner duros para las rectas. Esto fue un sistema súper importante y llevó a Williams a ganar muchos campeonatos. Después la FIA lo prohibió, que vamos a hablar también de las discusiones de la FIA entre la libertad de los diseños y el reglamento. También tenemos los pilotos. Los pilotos son los mejores, son una cosa increíble. Van a una velocidad impresionante, tienen un control del coche espléndido y tienen unas narices para ir a esa velocidad increíbles. Como pilotos grandes y muy buenos tenemos, por ejemplo, a Lewis Hamilton, que quien no le conoce, piloto británico, también 7 mundiales, casi 8 en 2021, pero no. Entonces está Michael Schumacher y Hamilton ahí luchando por ser el mejor piloto, son los que más mundiales tienen. También tenemos a Ayrton Senna, no ganó tantos mundiales, pero tenía un estilo de conducción impecable, increíble. Conseguía llevar los mejores coches, aunque no fuesen increíbles, los conseguía llevar a una velocidad extraordinaria. Si queréis podéis buscar en YouTube Pole en Mónaco de Ayrton Senna del 88. Fue un vueltón. Estaba como sincronizado con el coche, el coche y él eran uno. Era increíble. También podemos observar otros pilotos muy muy buenos, como por ejemplo Fernando Alonso, que ganó 2 mundiales con el R25, un Renault buenísimo, con un V10 que sonaba increíble. Y también tenemos a Carlos Sainz, que también es de España. Este no ha ganado mundiales, pero ahora con Williams no va a ganar este año, pero puede que el que viene sí. Y también tenemos, por ejemplo, el actual campeón del mundo, Max Verstappen. Es un mente fría increíble, se concentra a niveles extremos, no se despista con nada y va muy muy rápido. Y sobre todo puede controlar un coche, el Red Bull, que es rápido pero súper inestable y se va muy muy fácilmente. Revolución tecnológica. Uno de los puntos más importantes de los que vamos a hablar estos días es la revolución tecnológica. Aunque cuando penséis en tecnológico penséis en ordenadores, realidad virtual, etc. No todo es eso. También tenemos procesos mecánicos muy importantes, como por ejemplo los materiales, como he dicho, la fibra de carbono. Mira, en la imagen que he puesto podéis ver como el coche tiene como un diseño negro con tiras también negras que refleja bastante. Eso es la fibra de carbono y como os he dicho antes es muy resistente y reduce el peso. También tenemos una revolución en la aerodinámica, como por ejemplo el coche que tenéis ahí, que diréis, qué raro, parece un juguete. Pues es la bala plateada, que es uno de los mejores coches. Era súper rápido, tenía un motor muy muy potente y para la época, que era más o menos los años 50, era una burrada porque alcanzaba como 300-400 km por hora para esa época. Increíble. Como podéis ver, tiene un diseño muy extraño y todo es como muy redondeado, muy limpio y sin alerones. Es muy redondeado, muy limpio para que no haga resistencia, como os he dicho antes, con el efecto pared. Pasa el aire súper tranquilo, así sin moverse mucho, muy recto y no hace turbulencias. Esto provoca que sea casi como si no hubiese nada. Y no tiene alerones porque este coche no necesitaba girar rápido, sino que necesitaba
ir lo más rápido en rectas. Así que este coche, si lo ponías a girar en esa época, vamos, te hacía un recto increíble. También tenemos otra de las nuevas tecnologías que está revolucionando totalmente la Fórmula 1, es el CFD. Esto, aunque las siglas no las vamos a ver, es básicamente un sistema que simula la aerodinámica en los coches en ordenadores. Es un programita que te sirve para ver cómo reaccionará tu coche o cualquier diseño que tengas ante el aire a diferentes velocidades, densidades, etc. Esto lo que hace es que puedas simular qué va a hacer tu coche antes de llevarlo a la pista, mientras lo está desarrollando, por ejemplo. Todos los equipos en la Fórmula 1 actualmente tienen este sistema y hacen un diseño 3D del coche, como creen que van a hacerlo, y después lo meten en este programa para ver la eficiencia aerodinámica. Si ven que hay algún problema o que hay algún efecto, como digo yo, pared, y que haya algún problema aerodinámico, lo cambian antes de tener que ir a la pista y volver a hacerlo todo. Y también tenemos el ecologismo, que esto es un tema bastante discutido entre la gente porque, a ver, está bien que no se produzcan gases y que tengamos un mundo más limpio, más ecológico, más verde, como dicen bastantes, como por ejemplo con energías renovables. Esto lo que ha provocado es la creación de la hibridación en la Fórmula 1, que poco a poco los años se van implementando más motores eléctricos, como consumen menos y producen menos contaminación y todo esto, lo están introduciendo poco a poco para mejorar la ecología de la Fórmula 1, porque, a ver, tener 20 coches dando vueltas 2 horas con un motor súper potente, ecológico no es. Y por eso hacen los sistemas híbridos. A partir del año que viene, 2026, vamos a tener un nuevo reglamento totalmente diferente con coches más híbridos. Ahora va a ser 50-50, es decir, 50% de la potencia va a ser con motores de combustión interna y el otro 50 motores híbridos, que tendrán como unos 400 kilovatios, que son como unos 500 caballos más o menos. Entonces, esto está muy bien para el ecologismo, pero hay un problema gordo: el sonido. La Fórmula 1, la parte más importante de la Fórmula 1, aunque no lo parezca, son los aficionados. Estos dan todo el dinero, todo el patrocinio, y sin ellos simplemente sería coches dando vueltas sin que nadie los vea y sin que nadie se dé cuenta. Entonces, los espectadores son súper importantes. Con los coches antiguos, con V10, V12 o incluso V8, pasaban a velocidades extremas con revoluciones de hasta 20.000 RPM y que sonaba... ¡Buah! Podéis buscar también en internet R25 Sound, que es el sonido de coche de Alonso del 2005, que era uno de los mejores. Bueno, que esto, como era un sonido tan agudo, tan potente, te metían en la situación, en la carrera, y estabas súper emocionado, súper, ¡guau, qué chulo! Y te metía mucho más, y claro, los aficionados estaban mucho más entusiasmados, mucho más así como un público, entonces era mejor. Ahora ya la gente se centra más, los aficionados de verdad, se centran más en los datos, la velocidad, la telemetría, todo esto, y no solo en por ejemplo, en el sonido o en el espectáculo en sí. Entonces esto es un problema y está reduciendo mucho los espectadores. Bueno chicos, muchas gracias por ver. Enseguida viene otro capítulo. Nos vemos allí. Adiós.